Bueno, la carpa significó muchas cosas, ¿no? Además de el reclamo por una ley de financiamiento educativo, ¿verdad, Yasky? Recibieron muchos apoyos, había una movilización popular importante en apoyo a los docentes en esa época. Sí, claro. Fue algo impresionante. Es decir, la carpa llegó a tener colas de 8 o 10 cuadras de gente que simplemente quería entrar a la carpa y darle la mano a los ayunantes, a los docentes que ayunaban y a las docentes que ayunaban. Y pudo, yo creo que en ese momento fue un catalizador de descontento y hasta te diría de cierto recuperar, no sé cómo decirte, la conciencia del daño que había infligido esa suerte de festival, viste, donde por un tiempo muchos creyeron y mucha clase media creyó en el espejismo de un país que de buenas a primeras recuperaba esa opulencia que le habíamos escuchado contar a los abuelos o a nuestros padres que alguna vez había existido en la Argentina, opulencia que en realidad cuando uno va a ver la historia en serio nunca fue tal, porque en todo caso fue un país muy desigual, donde algunos vivían en las capitales de, qué sé yo, en Buenos Aires, en Córdoba y en algún lado más como en Europa, pero la gente, el común de la gente vivía muy mal. Pero bueno, hay una clase media que en la carpa blanca sintió que como que recuperaba, no quiero decir la conciencia para no ser soberbio, pero como que se apropiaba otra vez de esa tradición de defensa de la educación pública a la que por unos años muchos le soltaron la mano y miraron para el costado porque bueno, pensaban que lo que proponía el menemismo iba a dar resultado. Claro, porque fue justamente un ataque a la educación pública, los 90 o el menemismo estaba muy focalizado en eso y bueno, también era en esa época lo importante los estudiantes, ¿no? El apoyo que le dieron a los docentes, porque eso no lo volvimos a vivir, Yasky. Incluso no, pero eso se fue amasando con el tiempo, Al principio, en el 1992 es la transferencia educativa a la SOI. En 1993 se aprueba la Ley Federal de Educación, que era una ley que era casi la antesala de la municipalización y se miraba con mucho cariño el modelo chileno, justamente el que entró en crisis ahora. Nosotros copiábamos la privatización jubilatoria y queríamos copiar la municipalización. Claro. Y en el 92, 93, 94, 95, cuestionar eso era más o menos como ser un marciano en la Argentina. Te miraban como diciendo, bueno, lo que decía Menem, se quedaban en 45, esa chanza despectiva con que descalificaba a Baldini, que le decía es un tanguero, está siempre llorando. Entonces como que la gente no quería que le mostraran que la cosa no podía andar. Después hubo un vuelco, sí, en el 97 claramente unas grandes movilizaciones populares, ahí ya la CTA y el MTA empiezan a ganar la calle y bueno, empieza otra historia, pero estábamos con el agua hasta el cuello. Sí, tal cual, claro, porque él se vendía como alguien que venía a modernizar el Estado, no a achicarlo y a desguazarlo. Claro, fueron grandes negocios. Hoy todavía hay muchos personajes que dentro del peronismo que piensan que el destino del peronismo está inconcluso y que habría que retomar lo que hizo Menem, ¿no? Hay algunos que dicen tiene que ser un peronismo moderno, de mercado, friendly con los grandes grupos del poder económico, ¿viste?
Bueno. Algunos de esos que suerte, piensan eso, Yasky, están dentro del macrismo hoy, ¿no? Muchos dentro del macrismo. Y sin embargo, sé que a mí me resulta, y me llama la atención, ¿no? Cómo van impostando las cosas, cómo las cambian de lugar, porque cuando la oposición se refiere al peronismo, dice, ustedes gobernaron 30 años después de la democracia, y yo digo, ¿cómo gobernamos 30 años? Claro, cuentan el menemismo, claro, nos lo ponen en la cuenta a nosotros, cuando en realidad el macrismo, bueno, el propio Macri en algún momento reconoció que él se identificaba, pero bueno, forma parte de nuestra historia, habrá quienes piensen de otra manera. Yasky, ¿y qué del menemismo podemos ver en el macrismo, por ejemplo, en la relación con los docentes? Y tiene una impronta común, que es, en principio, considerar a los sindicatos docentes en la vereda de frente. Vos fijate que Mauricio Macri, salvo el primer año, que había asumido hacía pocos meses, y casi como un trámite se hizo la paritaria docente, pero inmediatamente después de eso afinaron la puntería, hicieron estallar por el aire la paritaria docente. No cumplieron lo que marcaba la ley de financiamiento educativo, bajaron la inversión educativa, y esa idea de naturalizar una Argentina pobre, ¿no? El discurso ese de que, bueno, Menem decía, pobres hubo siempre. Sí. Y Mauricio Macri, lo escuché varias veces decir que en realidad la Argentina es un país pobre. Ahora no me acuerdo cuál fue el personaje que decía, nos quisieron hacer creer que podíamos tener aire acondicionado, que podíamos... González Fraga, ¿no? González Fraga. Sí. Bueno, este tipo de discurso es muy de esa matriz de los 90. Bueno, lo traigo un poco más acá, a la coyuntura, Yasky, porque bueno... bueno. si no, ahora me acordé. Si no le molesta, ¿no? Carnales también. ¿Cómo? Las relaciones carnales. Las relaciones carnales, sí. Sí. Bueno, los más jóvenes no saben lo que fueron las relaciones carnales o a qué se les llamó. Deben pensar otra cosa. Sí, tal cual. Tal cual. Joven. El acercamiento, ¿no? Sí. Con Estados Unidos. Con Estados Unidos, ¿no? Tal cual. Aceptar la condición de socio, entre comillas, asimétrico, para decirlo elegantemente. Está muy elegante hoy, Yasky, ¿eh? Sí. Bueno, lo traigo un poco más acá porque la verdad es que la semana pasada hubo muchas reuniones a nivel gobierno con diferentes actores de la economía, de la sociedad. Usted participó, por supuesto, y bueno, también surgen preguntas a partir de estas reuniones, si de esa agenda va a salir finalmente un acuerdo de precios y salarios. ¿Usted cree que es posible que este año la inflación al menos no supere lo que se planteó en el presupuesto? Yo primero creo que es absolutamente necesario que pase eso. Y si supera, que puede pasar en 2, 3, 4 puntos lo que se pautó en el presupuesto, no en 20 o en 30 como pasaba con el gobierno de Mauricio Macri. Si supera en 2 o 3, 4 puntos, tendrán los salarios que flotar en 2, 3, 4 puntos por encima de esa inflación. Y estoy convencido de que es necesario, porque hay que salir de la recesión económica. Si salimos de la recesión económica, este rebote de la economía se va a extender en el tiempo y nos puede significar empezar a doblar la esquina de la calle en la que veníamos, que era la de la destrucción de empleos, la de la falta de producción, la de la gente sin un mango para comprar nada que no sea
comer para sobrevivir, algunos mal, otros más o menos, pero solamente eso. Si no salimos de eso, la crisis económica se va a deteriorar y las condiciones de pobreza se van a terminar de consolidar, de petrificar, va a ser muy difícil salir. Por eso estoy convencido de que lo que dice el gobierno es así. Tenemos que lograr que los salarios recuperen terreno para que haya reactivación económica, mercado interno. Y en eso hay que jugar con todo, ¿sí? ¿Qué quiere decir usted con que los salarios tienen que flotar? ¿A qué le dice flotar? Que si la inflación sí. Iba a ser del 29 sí. y termina siendo del 31, el aumento de los salarios tendrá que estar 4 puntos, 5 puntos arriba de 31. Si al principio pautamos 4 o 5 puntos arriba de 29, al final será 4 o 5 puntos arriba de lo que sea la inflación, 30, 31, 32. Tiene que ser así, si no, no se recupera. No alcanza con que le empatemos a la inflación, sino que, porque eso significa mantener la inercia de la recesión. Claro, o sea que los salarios le tienen que ganar a la inflación. Totalmente. Eso además lo dijo el ministro Guzmán con todas las letras. Sí. El tema es, bueno, que ¿cómo sería? Reabriendo paritarias, armando otra mesa salarial más adelante. Sí, estableciendo pautas de monitoreo. Vos cerrás la paritaria y en agosto pones una cláusula para reabrirla, o 2 momentos donde reabrís la paritaria para ver si todo está bien y si no se ajusta, pero se ajusta, digamos, si no se recompone el salario. No saco la palabra ajuste, pues significa exactamente lo contrario, pero hay formas de hacerlo. Desde ya, esto no es estamos en la Argentina y sabemos que hay grupos muy poderosos que pretenden que esto no pase. Pretenden que esto no pase por muchos motivos. Primero, porque si hay inflación, ganan ellos, que están dolarizados. Si hay devaluación, ganan más todavía. Y si además de inflación y devaluación hay deterioro político del gobierno porque no alcanza a manejar la situación y superar la crisis, también ganan ellos, porque ellos apuestan al fracaso político de un gobierno como este. Quieren su propio gobierno, quieren otra vez un Macri. Cuando digo un Macri puede ser cualquier otro, pero el que lo pueda manejar como lo manejaron ellos, el que le metían ministros como los 2 de Agricultura de la mesa de enlace, el que le metían la agenda económica, el que lo aplaudían de pie mientras podían llevársela toda para los paraísos fiscales. Hay muchos que no quieren que este país salga de la crisis, porque bueno, aunque parezca mentira, porque la gente con su sentido común dice, pero ¿cómo puede ser? Sí, hay algunos sectores muy poderosos, los que tienen todos sus activos dolarizados, que cada vez que el dólar salta, ellos son felices de la vida, pues están sentados abajo de la piñata. Entonces, yo sé que hay muchos que van a tratar de jugar fuerte para que esto no ocurra, y bueno, ahí es donde hace falta que el gobierno tenga el pulso firme, que los sectores populares nos involucremos en la disputa, porque de nada sirve mirar la pulseada entre el gobierno y los grandes grupos económicos desde la tribuna. Hay que meterse dentro de la cancha también. Muchas gracias, Yasky, como siempre, por atendernos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.